Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y la vanidad de la idolatría. Dicen los primeros mandamientos de la ley de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, 3 al 6. Según esto, Dios prohíbe sustituirle a Él por dioses falsos, hechos por la mente y las manos del hombre, y representarle a través de imágenes o ídolos que no sirven para nada y que son instrumentos de Satanás. En línea con esto, la Biblia dice que el ser humano desconoce al Dios vivo y verdadero y por ello cae en la idolatría. La idolatría es una práctica necia de los instintos pecaminosos de la carne. La idolatría es una práctica común de todas las personas, de todas las naciones de la tierra, desde todos los tiempos de la humanidad. Podemos ver en los diferentes pueblos, en las diferentes comunidades humanas, desde pequeñas tribus hasta grandes ciudades, estado, podemos ver en todas partes, en todos los tiempos, en todas las épocas, podemos ver la práctica de la idolatría. Por eso en Jeremías 10, 2 al 3 se dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice. Según este texto, la idolatría es el camino de las naciones. Las naciones temen a los ídolos e imágenes que fabrican con sus propias manos. Es, por tanto, una costumbre humana, pecaminosa, extendida a lo largo de toda la tierra. Esta costumbre procede del pecado. Procede, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 al 21, de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Entre las distintas maldades que proceden del corazón humano por su condición pecaminosa, entre esas maldades está la idolatría, el dar culto y adoración a un objeto fabricado por el propio hombre. Y en Colosenses 3:5 dice el apóstol Pablo: haced morir lo terrenal en vosotros. Y dice a continuación: y avaricia, que es idolatría. Está hablando de distintos pecados, entre los que termina diciendo o hablando de la idolatría. Y lo interesante de este texto es que se dice de este pecado y de otros que es lo terrenal en vosotros. Es decir, son aquellos esquemas, aquellos roles, aquellas formas que tiene el mundo sin Dios de entender las cosas y que se han afincado en el corazón humano. El corazón humano pecaminoso
tiene la tendencia a pecar en general, pero también tiene la tendencia a ser idólatra en general. Todos los hombres tienen la tendencia a ser idólatras. Aún nosotros los creyentes, si no fuera por Dios, seríamos hoy idólatras. Es la gracia de Dios la que nos ha librado de practicar este pecado y otros. Pero de nosotros, de nuestras tendencias, habríamos sido igual que los demás. Los ídolos son hechos, son fabricados por frágiles pecadores, con medios terrenos y perecederos. Los ídolos se hacen de materiales de los que dispone el hombre para su uso cotidiano, para su uso normal de la vida. Isaías 44, 12 al 14, habla del herrero, le da forma con los martillos, con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero le da figura, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa, corta cedro, ciprés y encina, pino. Este texto está hablando de cómo el hombre fabrica los ídolos desde su condición humana débil y frágil. Al tiempo que hace un ídolo con la fuerza de su brazo, después tiene hambre y le faltan las fuerzas, hasta el punto de desmayarse. Este es el fabricante de un ídolo, un ser efímero, frágil, y después de haber hecho un ídolo desde su condición de fragilidad, considera que el ídolo es algo grande, algo inmenso, hasta el punto de postrarse ante él. Por eso no nos extrañe que la Biblia diga que los idólatras caen en un comportamiento humano idiota y de ceguera espiritual. Fíjense que en Isaías 44, 15 al 17, se dice, de él se sirve el idólatra para quemar, cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema, come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y hace del sobrante un dios, un ídolo. Se postra delante de él y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. El idólatra no es consciente de cómo de la misma materia se sirvió para hacer sus cosas básicas de la vida, como cocer alimento, y después fabricó un ídolo. Si la madera sirvió para quemar en el fuego los alimentos, para cocerlos, para prepararlos, ¿cómo algo tan efímero como la madera puede ser convertido en un dios? Es un absurdo, es un absurdo. Los ídolos en general están hechos de materiales como el metal, como la madera, como el barro. Algunos son de barro cocido, otros son de porcelana. Los hay de distintos materiales, de plástico incluso hoy día, o de elementos de estos nuevos que existen. Pero el ser humano no se da cuenta de que esos mismos materiales que usa para fabricar ídolos, los usa para usos comunes, para usos viles. Por tanto, los idólatras caen en la idiotez del comportamiento vano, al tiempo que se privan de discernimiento, de la capacidad de pensar, meditar sobre lo que están haciendo, y quedan atrapados en la mentira que ellos mismos fraguaron. Isaías 44, 18 al 20. Cerrados sus ojos para no entender. No tiene entendimiento para decir parte de esto quemé
y cocí carne y comí, haré del resto una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo? Por tanto, los idólatras no son capaces de discernir. Han caído en el engaño de sus propias mentes que les conduce a una especie de idiotez, de comportamiento absurdo, y todo ello les priva de discernimiento. En definitiva, los idólatras quedan atrapados por los ídolos y por aquel que está detrás de los ídolos, que es Satanás. Satanás es, según la Biblia, quien promueve la mentira. Quien promueve la mentira en cualquier forma, también la mentira de los ídolos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 19 al 21, ¿qué digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por tanto, el culto a los ídolos es un culto a los demonios, porque estos son los que han promovido los ídolos. Los han promovido porque a Satanás le interesa que el ser humano no se arrodille ante Dios, no reconozca a Dios y le ofrece un sustituto de Dios vergonzoso, un objeto fabricado por el propio hombre, pero Satanás consigue que su engaño alcance el corazón humano. Al final, el hombre no se doblega en su corazón ante el Dios vivo y verdadero, ante el Dios trascendente, que es espíritu, que es eterno, que es omnisciente, que es omnipresente, sino ante un objeto que tiene delante de sus ojos, que puede ver con sus ojos. Eso no es fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. El ser humano necesita ver para creer. Como dijo Tomás, ¿recordáis? El ser humano es así. Necesita ver para creer. Por eso el ser humano prefiere un ídolo que ve que no creer en un Dios que no ve. Pablo dice que los ídolos proceden de los demonios. Los demonios consiguen su objetivo, que es privar al hombre de reconocer al Dios vivo y verdadero y de que el hombre adore y reconozca a Dios. La idolatría es una práctica inmunda, por tanto, el proceder de Satanás. Por mucho que los hombres la quieran pintar de bonita, de arte, de costumbres festivas, con comidas, con bailes, todo eso no es más que forma parte del engaño del diablo. Para pescar hay que poner buena carnada. El pescador no pone en el anzuelo un veneno con un cartelito de una calavera con dos tibias cruzadas para espantar a los peces. El pescador pone buena carnada. Pone gamba, pone calamar, pone pescado. Con ello lo que pretende es atrapar al pez. Satanás, para atrapar al hombre en la idolatría, pues ha creado en torno a esa idolatría un conjunto de actividades festivas, folclóricas, que atraen al ser humano. Como vemos en la misma Biblia,
En torno a la idolatría había una prostitución sagrada, había un conjunto de actividades lúdicas, festivas, comidas diversas. Todo eso, en definitiva, atrae al hombre pecador en su dimensión carnal, en su dimensión de amar solamente lo terreno, lo que tiene delante de sus ojos. Pero con todo, la idolatría es una práctica inútil. ¿Por qué? Porque los ídolos no tienen poder alguno, no tienen poder alguno para hacer alguna cosa buena por sus adoradores. Isaías 41:29 dice, todos son vanidad, nada, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Este texto es interesante porque nuestra palabra vanidad en la Biblia precisamente es eso, viento. Y en los contextos en que aparece, los traductores ponen la palabra vanidad, algo inútil. Pero este texto emplea las dos palabras de forma repetitiva y entonces los traductores no han tenido más remedio que poner su significado literal y su significado comprensivo. Todos son vanidad, nada. Esto es lo que quiere decir la palabra vanidad, nada. Y el viento es nada, pero sigue diciendo, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Son como el aire, nada. Eso es un ídolo, nada. Los hombres pueden creer que tienen algo delante precioso, valioso, sagrado, pero los ídolos son nada. En Isaías 44, 9 al 10 se dice, los formadores de imágenes de talla son vanidad. Para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o una imagen que para nada es de provecho? Los ídolos no pueden hacer nada bueno por el ser humano. Nada bueno. Porque ellos mismos son nada. Ponerse a clamar delante de un ídolo es como ponerse a clamar delante de un barranco, de un desfiladero, ante el aire, ante el viento. Los ídolos no son de ningún provecho para sus adoradores. No les traen nada bueno, sino, y esto es lo terrible, no traen nada bueno, pero sí traen corrupción moral y espiritual extrema. No traen nada bueno, pero sí traen mucho malo. Dice Isaías 42:17. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Este es el gran problema de la idolatría, que al final las personas terminan confundiendo al ídolo mismo con lo que representan. Terminan confundiendo al ídolo con la supuesta divinidad que representa. Y dice el texto que los que confían en ídolos terminan llamándoles soy nuestros dioses. En Jeremías 10, 4 al 5 se dice están derechos pero no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. El ídolo no puede ni bendecir ni maldecir al ser humano. Es nada. Su propósito satánico es sencillamente mantener
a la gente lejos de Dios y tenerlas ocupadas en la nada, tenerlas adorando a la nada, a un objeto fabricado por sus propias manos. Ezequiel 16, 20 al 21. Tomaste tus hijos y tus hijas que había dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofreciera a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Como hemos adelantado antes, en torno a la idolatría existía un culto pagano totalmente obsceno, había una idolatría que se mezclaba con la fornicación presuntamente sagrada delante de los ídolos, con la glotonería, con la lujuria, y llegó un momento que, como era poco todo esto, los sacerdotes falsos, estos ídolos igualmente falsos, pidieron a los que adoraban a los ídolos que ofrecieran a sus hijos en sacrificio humano, en sacrificio a estos ídolos. ¿Y qué hizo el pueblo? Pues lo hizo sin más, obedeció sin más. El ídolo tiene la capacidad de confundir de tal manera al ser humano que algo tan valioso para las personas como los hijos, en un momento, pueden ser entregados a los ídolos. Entregados. Literalmente, mediante sacrificio humano, o metafóricamente, cuando los padres dedican a sus hijos, los consagran al servicio y culto de los dioses falsos. Los ídolos hacen pecar a los idólatras. Por tanto, los idólatras serán castigados por Dios. En 2 de Crónicas 24, 18 se dice: desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes. Entonces la ira del Dios vino por este pecado. La ira de Dios vino por este pecado, por el pecado de idolatría. Y en 1 Corintios 6, 9 al 10 se dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. El pecado de idolatría merece el justo castigo de Dios. Los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Quiero que entendáis esto que acabo de decir. Ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Ninguno. El ser humano, por tanto, debe aceptar la existencia de un solo Dios verdadero y debe creer en él. El Dios verdadero y único que existe se reveló a sí mismo en el pasado, en el Antiguo Testamento, y se reveló como Jehová. En la creación del mundo no aparece el nombre de Jehová, no era necesario, no existían personas, y es por eso interesante ver cómo la Biblia nos dice que en esos momentos de la creación se usó solo el nombre Dios, de Dios. Dice Génesis 1, 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando no existía hombre en la tierra, se habla del Creador como Dios, nada más. Porque al no haber hombre,
no había que diferenciar a Dios de nadie. No había que denominarle de una manera concreta. Antes de la creación, solo se habla de él como Dios. Fue después de que el ser humano entrase en la creación que la Biblia empieza a llamar a Dios Jehová. El nombre de Jehová o Yahvé en las Biblias católicas es igual Jehová o Yahvé. No tenemos que aferrarnos a uno de los dos nombres como el único, verdadero y cierto, porque no olvidéis que el nombre Jehová es un nombre que se basa en poner unas vocales a unas consonantes. El nombre de Dios solamente tiene consonantes. Entonces, para leerlos, algunos le ponen una E, una O y una A y sale Jehová, y otros le ponen una A y una E y sale Yahvé. Pero las consonantes son las mismas. Lo importante es lo que significa el nombre de Dios. El nombre de Dios, el nombre de Jehová, fue revelado por Dios en un tiempo en que las personas no conocían ni diferenciaban al Dios vivo y verdadero de los muchísimos dioses falsos humanos. En Éxodo 3, 13 al 15, dijo Moisés a Dios: llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este es mi nombre. Y quiero decir algo muy importante. Jehová o Yahvé significa yo soy. Por tanto, el nombre de Dios es yo soy. Es una forma de decir Dios mismo que Él no tiene nombre, que Él es Dios. Dios, que no necesita nombre, porque Él no tiene que ponerse al lado de nadie para distinguirse, para diferenciarse. Dios es yo soy el que soy. Jehová significa eso. Yahvé significa eso. Yo soy el que soy. Por eso en Jeremías 10, 10 al 11 se dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. No hay más Dios que Jehová. Él es el Dios vivo y verdadero. Él es el Dios creador. El nombre de Dios, Dios, valga la redundancia, en hebreo Elohim, hace referencia a su condición divina única. Cuando la Biblia usa el nombre de Dios para referirse al Creador, lo que quiere decir es que no hay más. Cuando lo usa y cuando los creyentes de todos los tiempos nos referimos a ese ser grande, omnipotente, omnisciente, eterno, creador de todas las cosas, cuando nos referimos a Él y le llamamos Dios, simplemente estamos afirmando que no existe otro, que no hay más. Estamos rechazando los dioses falsos. Estamos rechazando la idolatría. Los creyentes de verdad no necesitamos llamar a Dios Jehová. El nombre de Jehová fue necesario para un pueblo incrédulo que podía cuestionar a Moisés, que él venía en nombre de Dios. Si el pueblo me pregunta, ¿quién me habló? ¿Quién me envía? ¿Qué le responderé? Y Dios le dijo: yo soy el que soy.
Por tanto, el verdadero creyente no necesita usar el nombre de Jehová, porque el nombre de Dios para él hace referencia a un único ser existente en el universo. Vivo, verdadero, el único que puede tener ese nombre es el único que lo es de verdad, que es de verdad Dios. En el Antiguo Testamento se usaba el nombre de Jehová porque había que distinguirle y diferenciarle de los dioses falsos, de Baal, de Asera, de Moloch, de los dioses de los pueblos paganos. Pero fíjense que en el Nuevo Testamento no se usa el nombre de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué no se usa el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento? Porque los verdaderos creyentes en Cristo no necesitamos llamar a Dios Jehová. Lógicamente, cuando leemos la Biblia, leemos el Antiguo Testamento y hablamos del Antiguo Testamento, usamos el nombre de Jehová porque allí aparece el nombre de Jehová. Pero en nuestra relación cotidiana de hoy, los creyentes, no usamos el nombre de Jehová. Decimos Dios solamente. ¿Por qué? Porque para nosotros no existe más que un solo Dios vivo y verdadero. Aquel que es Dios, aquel es que es yo soy el que soy. Por eso vemos como en el Antiguo Testamento, en los momentos cruciales, se hablaba de Dios solamente como Dios. En Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. En los momentos claves, puntuales, importantes, se decía solamente Dios. Generalmente, cuando se usaba el nombre de Jehová, tenía que ver con Israel, con Judá, debido a que estos pueblos, que originalmente fueron uno, pero que se separaron después, tenían una enorme confusión y por eso los profetas tienen que abrirles el entendimiento para que comprendan que solamente hay un Dios vivo y verdadero. Quien conoce el significado del nombre de Dios, el significado del nombre Dios, no necesita decirle más que Dios. En Isaías 43:25, Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. En Isaías 44:6, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Qué importantes son estos textos para comprender lo que estamos diciendo. Dios mismo habla de sí como yo soy. Yo soy. Yo soy Dios. No hay otro fuera de mí. Y si entendemos lo que significa la expresión yo soy, entenderemos esta expresión en el Nuevo Testamento, ampliamente usada por Jesús. Juan 8:24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto era una afirmación de Jesús de su filiación divina. Él era el Hijo de Dios. Él era Dios hecho carne. En la persona de Jesús había dos naturalezas, una divina y una humana. Y al decir yo soy, Jesús estaba afirmando su naturaleza divina. El Dios verdadero y único debe ser creído y honrado por sus criaturas. Dios ha hablado desde siempre de sí
y de sus propósitos temporales y de sus propósitos eternos también, a las personas de todos los tiempos, mostrando su rechazo a la idolatría. En 1 Corintios 10, 6 al 7, 14 y 18, se nos dice: estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Las cosas del Antiguo Testamento sucedieron como ejemplos, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Mirad a Israel según la carne. Aprendamos del Antiguo Testamento cómo aquel pueblo fue idólatra, fue terriblemente idólatra. Unos pocos escogidos, el remanente de Dios que siempre ha habido, fue fiel a Dios. Unos pocos. Pero la mayor parte del pueblo de Israel, y después en su división Israel del norte y Judá, cayeron en el pecado de la idolatría. Y Dios dice a través del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento: mirad a ese pueblo, mirad lo que hicieron, y vosotros, hermanos, hoy no hagáis lo mismo. Los creyentes en Cristo no deben caer en ninguna forma de idolatría. Con la venida de Cristo, del Cristo Redentor, las personas deben relacionarse con Dios por medio de la fe que ve lo invisible y se acoge a su gracia redentora. Esto es la fe, la confianza en lo que no se ve. Los creyentes no necesitamos ver nada, nada. No necesitamos que se excite nuestra fe o nuestra atención con objeto alguno, ni siquiera con versículos bíblicos escritos en las paredes. Hay lugares en que no tienen imágenes, pero caen en la textolatría. Creen que por poner textos en las paredes, pues el lugar se convierte en sagrado. Fíjese, no estamos condenando el que se ponga un texto en la pared escrito. En principio, si alguien lo pone, pero no cree que aquello está otorgando una santidad al lugar o a las personas, pues no hace nada malo. Si alguien pone un texto en su casa o en cualquier sitio confiando en Dios y que aquello es un recordatorio de la enseñanza de Dios, por tanto, no hace nada malo. No estamos diciendo que el uso de la palabra en un lugar para recordarnos su enseñanza sea malo. Lo que estamos diciendo es que el uso de la palabra de Dios de forma supersticiosa, creyendo que porque esté en un sitio puesto, eso santifica el lugar o santifica a las personas que entran a ese lugar. Eso es superstición y eso lo condena la Biblia. Eso no está bien delante de Dios. Con la venida del Cristo, las personas deben relacionarse con Dios por medio de la fe. La fe que ve lo invisible y se acoge a su gracia redentora. En Hebreos 11:1 se dice: es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es la fe. Una confianza en cosas que no se ven. No necesitamos los creyentes ver para creer. Para nada. Juan 4, 23 al 24. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Los verdaderos creyentes adoramos a Dios en espíritu. No necesitamos ver nada. No necesitamos que nada incentive nuestra fe o estimule nuestra fe, como algunos usan como excusa.
para justificar las imágenes. No necesitamos nada de eso. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Los llamados a la salvación deben ser santos y apartarse de la idolatría, que como hemos visto antes es inmunda y es un instrumento de Satanás. Isaías 44, 21. Acuérdate de estas cosas porque mi siervo eres, yo te formé, le dice Dios a través del profeta a su pueblo. Acuérdate de estas cosas. 1 Corintios 5, 7 y 11. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura. No juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho. Debemos apartarnos de la idolatría en cualquier forma. El verdadero creyente deja atrás cualquier forma de idolatría y lo hace por Dios y por su Hijo Jesucristo. 1 Tesalonicenses 1, 4 al 5 y 9 al 10. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, y os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías y la vanidad de la idolatría. Y hemos visto que el ser humano desconoce al Dios vivo y verdadero y por ello cae en la idolatría. La idolatría es una práctica necia común de las personas de todos los tiempos que idiotiza y priva de discernimiento, dejando en manos de Satanás. La idolatría es una práctica inútil. Los ídolos no pueden hacer nada por sus adoradores. No traen nada bueno, sino solo corrupción moral y espiritual. Y hemos visto que el ser humano debe aceptar la existencia de un solo Dios, vivo y verdadero, y creer en él. El Dios verdadero y único que existe se revela como Jehová para las personas que no le conocen ni le diferencian. Quien sí le conoce le llama sencillamente Dios o Padre. El Dios verdadero y único debe ser creído y honrado por sus criaturas por medio de la fe, que ve lo invisible y se acoge a su gracia redentora. En Hechos 17, 16 y 29 al 31 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Pablo en Atenas se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto juzgará al mundo con justicia. Que Dios nos ayude a limpiar nuestras mentes y nuestras vidas de cualquier forma de idolatría. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos tu palabra, que nos habla de ti como un Dios único, vivo y verdadero. Ayúdanos, Señor, a tenerte en cuenta, a considerarte en nuestras vidas. Líbranos de la práctica de la idolatría y de cualquier otra cosa que Satanás use para apartarnos de ti. Ayúdanos a amarte y a seguirte fielmente a través de la fe. Gracias por la sanidad que estás dando a los enfermos. Te seguimos pidiendo por ellos y también por las familias que los cuidan, y te agradecemos profundamente todo lo que haces por nosotros siempre. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos hasta volvernos a ver.